Señor, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga nuevamente. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por permitirnos en esta preciosa noche traer la clase bíblica, Viva el Señor, que corresponde a este día. Viva el Señor, aleluya. Santo es nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios. Estamos un poquito contentos en esta preciosa hora, pues hemos tenido el primer devocional de la clase bíblica en mucho tiempo. Viva el Señor. Pero a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea la alabanza. Vive Dios, aleluya. Estoy contento en ese punto, vive el Señor. Pero pues en esta preciosa tarde pues tenemos una clase especial, vive el Señor. Me he preparado con una clase que es bien controversial en este tiempo, ¿ok? Así que les pido a cada uno de ustedes que están aquí presentes pues que tengamos un poquito de paciencia, busquemos la Biblia. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, quien le habla es su hermano Clemente Zafra desde Misión Evangélica en Norristown. Vive el Señor. Aleluya, reciban un fuerte abrazo y un saludo de nuestro pastor Francisco Cruz. Viva el Señor, santo nuestro Dios, y deseamos que se gocen en el transcurso de esta clase bíblica que vamos a estar dando en este día. Viva el Señor, santo nuestro Dios. Ok, aleluya. Pregunta, ¿estarán vigentes los dones espirituales en este tiempo? ¿Los dones de Dios estarán vigentes? ¿No estarán vigentes? Hermano Edwin, sí. Hermano Elías, desde el Monte Carmelo, sí. ¿Qué piensa? Puede ser, ok, ya tenemos aquí uno sí, uno que está en duda. Hermano Alvarado, sí. Hermano Leal, también dice que sí. ¿Quién más quiere participar? Hermano Marlon, sí. Hermana Luz María. ¿Los dones espirituales están activos todavía o no están activos? Sí, hermanito allá atrás. ¿Qué dice? Sí, mi hermanita. Sí, también. Ok, fíjense bien. ¿Por qué traigo esta pregunta? Porque es bien controversial esto acerca de los dones espirituales, ¿ok? Y fíjense, aquí hay algo bien importante. El apóstol Pablo dice que el que desea un ministerio, que el que desea ser obispo, buena cosa desea, ¿ok? Pero hay que tener mucho cuidado que un obispo sea no un neófito, no un recién convertido. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de esto de un recién convertido? Un recién convertido, dice Pablo, que puede caer en el engaño de Satanás. ¿Qué significa esto? Fíjense bien, la Biblia, aunque es sencilla, es clara. A la misma vez, si no la leemos desde el punto de vista que fue escrita, desde el punto del tiempo que fue escrita, vamos a malinterpretar la lectura bíblica. ¿Okay? Otra de las características de las escrituras, ¿okay? Hay un autor de las escrituras. El problema es que muchos maestros, a un ministro, no van donde el autor para que le revele parte de las escrituras, ¿ok? Y es ahí donde surgen muchas malas interpretaciones, ¿ok? Fíjense, han habido muchas corrientes acerca de los dones espirituales en este tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Y gracias a los televangelistas, estos hombres que hacen conferencias, hacen ¿cómo se le llama eso? Donde atraen a mucha gente para las cruzadas, y al final de la predicación pasan personas, y dentro de este mundo, vive el Señor, han habido falsos testimonios. ¿Okay? Han habido personas que se han hecho pasar por enfermos
y estando ahí han declarado que han sido sanados. Viva el Señor. Hay un pastor, creo que en África, si no me equivoco, pues si alguien sabe de esto, me corrige por favor, está delante de un ataúd con un muerto adentro y él hace que este muerto reviva. No sé si alguien ha visto esto. El varón cuando resucita con la boca abierta y sigue al pastor con la boca abierta detrás del pastor. Y sabemos que un muerto, pues, al ser resucitado, actúa diferente, actúa normal, no actúa como si estuviese en otro estado. No sé si me explico, ¿ok? El punto es que la Biblia es clara y lo vamos a entender, ¿ok? Mire, vámonos a Mateo capítulo 28, ¿ok? Mateo capítulo 28, aleluya, la gran comisión, verso 16. Mateo capítulo 8, por favor, búsquenlo conmigo. Capítulo 28, verso 16. Y esta específicamente es la gran comisión, ¿ok? Porque también acerca de la pregunta que yo hice, surge otra pregunta. Si los dones espirituales están en efecto en el día de hoy, ¿por qué no vemos sanidades y prodigios? Ok, eso surge. Ok, lo tienen. Mateo capítulo 28, verso 16. Oiga lo que dice la Escritura. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Es ahí donde Jesús había quedado con los discípulos de verse. Al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ok, verso 18. Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda autoridad o potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? En este pasaje de Mateo no habla específicamente de los dones espirituales. La tarea específica en Mateo específicamente es hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, Marcos dice algo diferente. Marcos es la misma escena que estamos viendo en Mateo, la misma. Simple y sencillamente que Marcos añade más información de esto que está sucediendo. Marcos capítulo 16, verso 14. Búsquenlo por favor. Acuérdense que esto es estudio bíblico. Vive Dios, aleluya. Así que aún aquellos que nos ven a través de las redes sociales y si tienen acceso pueden hacer preguntas y aquí se las contestaremos también. Si Dios nos da el privilegio. Vive el Señor. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y esto específicamente están en Galilea. ¿Ok? Es el mismo tiempo, la misma escena que vimos en Mateo. Oiga lo que dice Marcos. Y les dijo, ¿ok? Id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hasta ahí concuerda con Mateo. ¿Estamos bien? Viva el Señor. Ok, ahora fíjense bien, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer. ¿Okay? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. El que creyere en el corazón, viva el Señor, aleluya, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es lo que dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Viva el Señor. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Señales seguirán a los que creen. Esto está hablando a los hijos que han entrado en el reino de Dios. A los que vienen a ser discípulos a través del mensaje de los apóstoles o de los discípulos. ¿Ok?
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ok, son señales de los discípulos, de la iglesia. Ok, hablarán nuevas lenguas. Ok, verso 18. Tomarán en las manos serpiente y si bebieren, tomarán en las manos serpiente y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, ahora, ¿para quién son estos dones que vemos aquí? Hermana Beatriz, ¿usted qué dijo yo? Hable fuerte. En otras palabras, usted puede poner la mano sobre un endemoniado y ese endemoniado ser libre. Se supone que sí. Hermana María, Luz María. No está aquí, hermano Elías. ¿Para quién es esto? Para nosotros. ¿Está seguro que usted puede poner la mano sobre un enfermo y puede recibir la sanidad? Ok. Hermano Peralta, dígame. ¿Perdón? Para los creyentes. ¿No es para los pastores? También. Esto es para todos. Para todos sin excepción. ¿Ok? Y acordémonos el orden que lleva esto. ¿Ok? Fíjense bien. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ok? No es en la sangre de Jesús. ¿Ok? El trabajo de la sangre de Jesús es para limpiarnos del pecado. ¿Ok? No podemos ir donde un endemoniado y por la sangre de Jesús sal fuera demonio. Eso no es lo que dice la Biblia. Muchos lo hacen así o algunos lo hacen así y quiero pensar por ignorancia. ¿Okay? El trabajo, por así decirlo, de la sangre es eso, limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Vive el Señor. Es la sangre la que nos redime de nuestras maldades y nos cubre esa maldad, vive el Señor, y nos presenta delante de Dios como justos, limpios, vive el Señor. Pero en el nombre, es el nombre que adquiere Jesús, o a Jesús le dan ese nombre, vive el Señor, que es sobre todo nombre. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Porque Jesús se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es en ese nombre que tenemos la autoridad de echar fuera demonios. Esto no era solamente para la iglesia primitiva. Esto es para la iglesia mientras esté caminando en la tierra haciendo discípulos en las naciones. ¿Okay? Dios ha acompañado a todas estas señales para que las personas vean que es un organismo vivo en lo que nosotros creemos, que es un organismo vivo, que tiene vida. Las demás religiones es diferente. ¿Ok? ¿Cuál es el término o cuál es el trabajo que las demás religiones hacen? Es un poco diferente. La mayoría de las religiones van a través de las señales. ¿Ok? Pero señales de que sus dioses hacen. Un ejemplo, ven a un árbol y ven una figura en el árbol y van a adorar a la figura que se apareció en el árbol. Nosotros es diferente. ¿Ok? Usted y yo tenemos la autoridad del cielo. ¿Ok?
Ahora, esta autoridad no se nos da automáticamente al creer en Jesús. O sea, yo vengo, creo en el Jesús y ya estoy revestido del poder. No funciona así. Y este es el detalle que muchas personas han pasado por alto. ¿Ok? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto entonces? ¿Cómo el poder actúa en nosotros? Vámonos para allá. Pero por lo menos yo quiero que entiendan algo, ¿ok? Esta autoridad se le ha dado a la iglesia, para empezar. Ahora, ¿cómo esta autoridad se hace visible en nosotros? Vámonos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y fíjense bien, este pasaje están en el mismo pasaje de Mateo y de Marcos que acabamos de leer. Cuando está hablando en Mateo, están en el aposento alto. Cuando está hablando en Marcos, están reunidos. ¿Okay? Ahora, cuando termina de hablar Jesús con sus discípulos, los saca afuera porque Él se va a ir. Estas son las últimas instrucciones que los apóstoles están recibiendo, los discípulos están recibiendo. ¿Okay? Ahora, en Hechos ya están afuera y estas son las últimas indicaciones. Verso 6, capítulo 1, verso 6. Aleluya. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibirán poder, autoridad. ¿Ven? Recibirán. Yo quiero que entiendan esto. Cuando está hablando en el aposento allá, cuando están reunidos, viva el Señor, le dice, ustedes van a echar fuera demonios. Ustedes pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Ok? Ahora, cuando salen afuera, porque Él se va a ir, esto le está diciendo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya lo tienen? Entonces, ¿cómo este poder funciona en nosotros? Cuando el Espíritu Santo nos bautiza. De ahí en adelante, viva el Señor, tenemos que seguir llenándonos día con día del Espíritu porque nos podemos vaciar. Y cuando estemos llenos del Espíritu, estas señales son visibles. Por eso, después del día de Pentecostés, viva el Señor, lo primero que hace es a Pedro dar el primer discurso. Y ahí vienen discípulos al reino de Dios. Pero tenían que seguirles las señales. Estas señales seguirán a los que creen. De allí en adelante, viva el Señor, las demás señales fueron visibles. Ok, hermano, pero antes de esto, ¿los discípulos no hicieron señales? Sí hicieron señales. Jesús mandó a 70 a recorrer las áreas de Judea, de Jerusalén en aquel entonces, pero le dio la autoridad. Es una autoridad momentánea en ese entonces, porque no habían recibido el Espíritu. ¿Okay? Después manda a 12 y pasa lo mismo, pero aquí ya es permanente. ¿Okay? De aquí en adelante ya es permanente. Ahora, mire, vámonos hasta aquí. Pregunta o comentario. ¿Todos estamos bien? ¿Todos estamos bien? Mana Luz María, ¿ya está aquí? ¿Ya regresó? ¿Estamos bien? Ok, ahora sí, mire. Esto está vigente. Ok, vámonos ahora a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Mire, hay algunos que enseñan que todo esto que yo le estoy hablando en esta tarde era exclusivo
para los discípulos del primer siglo. ¿Ok? Hay un señor, hay un maestro bien famoso, que tiene el apellido Grant. Sus videos están en español. ¿Ok? Y él dice que esto era para la iglesia primitiva. Yo creo que era para la iglesia primitiva, pero es para la iglesia de todos los tiempos. ¿Ok? Con este señor hay otro, un muchachito, un jovencito de unos escasos, posiblemente 18, 19, 20 años. Y él, he visto sus videos y él enseña bien. Él enseña bien. Pero él es sincero en lo que enseña, pero cuando no entendemos la escritura somos sinceros erróneos. Estamos erróneos, sinceramente equivocados. ¿Ok? Porque, mire, tenemos que ver las escrituras en una pantalla amplia. ¿Ok? Con toda la película, por así decirlo, para poder entenderla. ¿Ok? Mire. Ya fuimos a Corintios. Hay cosas en la Biblia que no podemos tomarla literal. ¿Ok? Otra vez. Hay pasajes en las Escrituras que no se pueden tomar literal. Hermano, ¿qué pasajes hay? Hay varios pasajes, pero déjeme darle uno. En Juan, creo que capítulo 20 o 21, Jesús le dice a sus discípulos que nosotros podemos perdonar pecados. Pero ese pasaje específicamente, mire, se encuentra, déjeme ir para allá porque veo algunos que me están mirando como que eso es cierto. Sí. Juan capítulo 20, verso 22. Luego regresamos aleluya. Luego regresaremos a Corintios, ¿ok? Oiga lo que dice Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Verso 23. A quienes que retengan los pecados les son retenidos, y a los que... A quienes les perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Lo ven ahí? ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? A quienes remitieren los pecados les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren les son retenidos. No sé si lo ven. ¿Qué entendemos de ese pasaje? Jesús le está diciendo en este pasaje, a quienes les perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes no se los perdonen no se les serán perdonados. Pero es literal. ¿Lo están viendo? Nosotros no podemos perdonar pecados, pero ahí lo dice. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Por qué no podemos perdonar pecados? Hermana Bausa. ¿Por qué no podemos perdonar pecados? Ok, muy bien. ¿Por qué no podemos perdonar pecados? Porque nosotros somos pecadores. Medio segundo. Porque nosotros no somos Dios, solo Dios perdona pecado. Hermana Miriam. Fuerte. Ok, hermano Peralta. ¿Estamos bien? El por qué nosotros no podemos perdonar pecado. ¿A quién se les hace la falta? ¿A quién se les hace el pecado? ¿Contra quién se peca? Contra Dios. Y si yo peco contra Dios, es Dios quien puede perdonar mi pecado.
Ven el punto. ¿Qué era lo que yo le dije? Hay cosas en la Escritura que no podemos tomarla literal. ¿Por qué? Porque no se puede tomar un texto para basarnos sobre ese texto y olvidar las demás escrituras. ¿Me explico? Ok, no podemos tomar un solo texto porque bíblicamente este es el único texto que existe, que habla de esto. Pablo, Pedro, ninguno de ellos vemos en la Escritura que perdonó ningún pecado. Ni uno. Medio segundo, dígame. Muy bien, ¿cómo podemos interpretar esa parte ahí? ¿Cuál era el trabajo de los discípulos? Id por el mundo. ¿Ok? Id por el mundo. Mientras van predicando el evangelio, las vidas, al escuchar las buenas nuevas, si quieren aceptar a Jesús, esa es una forma de que esos pecados le están siendo perdonados. Ok, déjeme darle un ejemplo, ok. Usted está en su casa, usted no conoce de Dios, conoce a su manera, ¿estamos bien? Vengo yo y le muestro a través de la Escritura y el Espíritu Santo lo redarguye y usted quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Esa es una forma en cómo esto se está cumpliendo en la vida de usted. Yo estoy llevando las buenas nuevas, libertando al cautivo y el cautivo quiere ser libertado. Ahora, hubieron personas que rechazaron este mensaje. Cuando Pablo llegaba a la sinagoga, había judíos que lo rechazaban. Ahí se cumple la segunda parte. ¿Ven? Sus pecados no fueron perdonados porque no recibieron la gracia de Dios. ¿Me expliqué? Mano Alvarado, ¿estamos bien? ¿Segura? ¿Me entendió un poquito? Usted llegó un poquito tarde. Hermana, se me escapa su nombre. ¿Estamos bien? Ok. ¿Algún comentario? Hermano Heriberto, ¿estamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora sí, regresemos a Corintios. Aleluya. En estos pasajes vemos capítulo 12 de 1 Corintios, vemos los dones espirituales. ¿Ok? Dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba, llevando como se los lleva a los ídolos mudos. Y vean la figura, ¿ok? Supongamos que este es un santo, ¿ok? Supongamos, ¿ok? A este santo yo lo llevo para donde yo quiera. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, no quiero que ignoren estos dones para que no los lleven como a los ídolos, ¿ok? Por eso es bien importante, mis hermanos, que usted y yo, nosotros leamos las Escrituras, ¿ok? Que la leamos, que no se lo dejemos todo al pastor o al maestro o al evangelista, porque cuando nosotros no leemos todo lo que escuchamos vamos a decir amén. Y ese es el peligro que ha habido en todos los tiempos. Por eso han surgido los apóstoles, los profetas. Aleluya. Porque la congregación no ha escudriñado las Escrituras. Viva el Señor. Ok. Verso 3. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Son 3. ¿Ok? Diversidad de dones, diversidad de ministerio y diversidad de operaciones. Son 3 grupos. Y eso
están en la iglesia. ¿Por qué están distribuidos en la iglesia? Para que todos nos necesitemos. Verso 6, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La pregunta surge: ¿qué manifestación he recibido? Porque ahí lo dice, oiga lo que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué manifestación he recibido? Se hace la pregunta. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu. ¿Cuándo viene esto? Lo dijimos al principio. Estos dones. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Y es por eso que las manifestaciones de estos dones no se ven en la iglesia. Porque, mire, nos conformamos con venir a la congregación, con cantar, a recibir bendición, recibir algo e irnos a casa. Viene el siguiente domingo, queremos cantar, alabar, escuchamos la palabra de Dios, nos vamos a casa. Cuando nosotros hemos tenido una intimidad con Dios, orando, leyendo la Escritura, constantemente. Constantemente. Mire, ¿sabe usted que no es necesario pedir el bautismo del Espíritu? Cuando estamos constantes con el Señor mismo nos bautiza sin necesidad de pedírselo. Le doy la prueba bíblica. Tenemos a Cornelio. La Biblia habla de Cornelio. Cornelio no pidió ser bautizado. Es Dios que le envía un ángel y le dice, ve a Job y manda a traer a Pedro. Y él te dirá lo que hay que hacer. Llega Pedro y sencillamente Pedro comenzó a hablar la palabra del Señor. Y dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo y fueron bautizados y hablaban otras nuevas lenguas. Cuando buscamos la presencia de Dios, Dios sabe lo que tiene que hacer. Ahora, si no sucede, hay que pedir el bautismo. Estas cosas están para todos. Para todos, sin excepción de persona. ¿Sabe lo que ha sucedido? Han habido evangelistas, misioneros, que Dios lo ha usado para hacer un milagro. La iglesia se admira, como si fuese algo que no sucede a menudo, como que solamente ellos lo pueden hacer. Y no hemos quedado allí. Pero todos tenemos autoridad, todos. Orar por un enfermo, todo lo podemos hacer. Ahora, tenemos que llegar a la llenura del Espíritu para que todas estas cosas sucedan. Mire, dígame usted, ¿qué le pasó a Elías? Y eso era antes de Jesús. ¿Qué le pasó a Eliseo? ¿Sabe lo que decía Elías? ¿Sabe lo que decía Eliseo? Que ellos estaban delante de la presencia de Jehová. En otras palabras, que ellos estaban llenos del Espíritu de Dios. Por eso todos estos milagros ellos lo pudieron hacer. En el tiempo de hoy, nosotros nos hemos expuesto un poco flojos en la búsqueda de Dios, en la llenura del Espíritu Santo. Usted sabe que sí, yo sé que sí. Imagínense cómo yo voy a estar lleno o me voy a llenar con la unción del Espíritu viendo televisión. Termino de comer, me cuesto en mi asiento, abro mis plataformas
las redes sociales. No podemos llenarnos de la unción del Espíritu de Dios viendo predicaciones. Esta es una búsqueda personal con nuestro Creador, con nuestro Dios. Es una búsqueda constante. Mire, oiga, déjeme darle un ejemplo. ¿Okay? Muchos de nosotros o algunos de nosotros quieren bajar de peso. ¿Sabe cómo se baja de peso? Haciendo ejercicio, comiendo saludable. ¿Sabe lo que pasa? Hacemos ejercicio 3 días, 4 días, posiblemente una semana, nos da flojera y desistimos. Comenzamos haciendo una dieta, comemos saludable 1, 2 días, 3 días, al 4.º día rompemos la dieta. No hay algo constante. Y pasa lo mismo, este es un ejemplo para lo espiritual. Comenzamos 1 día, 2 días. Al 3.er día, botamos todo. Y comenzamos de nuevo. Posiblemente la semana que viene o al mes que viene. Vive el Señor. Esto es para todos, sin excepción de persona. Por eso los discípulos quedaron sorprendidos cuando Cornelio recibió y su familia recibieron la plenitud del Espíritu de Dios. Porque estos eran gentiles. ¿Y sabe lo que dijeron? También sobre los gentiles se ha manifestado esto. Dios no hace acepción de persona. Vive el Señor. Oiga, el verso 9. A otros fe por el mismo Espíritu. ¿Ve? Todo es por el Espíritu. Todo. Porque esto es un reino espiritual. Vive el Señor. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. No voy a hablar de las divisiones, pero esto está para todos. ¿Sabe usted lo que la mayoría quieren? Hablar en lengua. Y para mí, no es que, para mí el don de lengua no es útil si no hay interpretación. ¿Me escuchó? El hablar de lengua no es útil si no hay interpretación, porque él mismo se edifica y no edifica a otros. Eso lo dice Pablo. Pero la mayoría se conforma con hablar en lengua. Yo quiero hablar en lengua. Y no es malo, no estoy diciendo que es malo. Pero hay otros, por eso Pablo en el capítulo 14, creo que dice, desead los dones espirituales. Desead el mejor de los dones. Vive el Señor. Aleluya. Dios es bueno. ¿Lo deseamos? ¿Lo anhelamos? Comenzando conmigo, con el que está hablando. ¿Ah? Mire, bíblicamente para echar fuera un demonio usted no necesita un don, simple y sencillamente la llenura del Espíritu. ¿Me entendió? ¿Me oyó? Para echar fuera un demonio, usted y yo y usted necesitamos estar llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay demonios que son fuertes. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos. Cuando Jesús estaba en la montaña, en el monte de la transfiguración, que es conocido por nosotros, vive el Señor, aleluya, le trajeron a un muchachito endemoniado y los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio. Jesús se enoja, cuando baja Jesús se enoja y le dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y reprendió al espíritu y aparte le dijeron los discípulos, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? Jesús le dice, este género no sale sino es con ayuno y oración.
o sea, con algo fuerte. Hay demonios que son fáciles, pero hay otros que son bravos, son fuertes. ¿Okay? Esta autoridad todo mundo lo tiene dentro del Evangelio, dentro de los nacidos de nuevos. ¿Okay? Todo lo tenemos. Ahora, si nos topamos con uno fuerte, ahí sí. Tenemos que estar llenos de las vitaminas del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted y yo soy el vaso a quien Dios va a usar para echar fuera a este demonio. Acuérdense que el demonio sale en el nombre de Jesús. Pero el vaso tiene que estar fuerte, limpio. Vive Dios, aleluya. No es así como así. Todos tenemos la autoridad, sí. Pero tenemos que tener cuidado. Porque hay rangos. ¿Okay? Hay rangos. Mire, ¿cómo yo voy a echar fuera un demonio que cuando bajo al basement y la luz apagada tengo miedo? O no puedo dormir en mi cuarto sin la luz apagada. ¿Ah? Si sencillamente con la oscuridad me da miedo, imagínense con un demonio. Dígame usted. Aleluya. Todo esto es para provecho de la iglesia. ¿Ok? De la iglesia. Ahora, vámonos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vaya conmigo, verso 11. Mientras usted lo busca, pues tomo agua. Por favor, si tiene dudas o comentarios, me levanta la mano. ¿Estamos bien hasta aquí? Mano Leal, ¿estamos bien? Mano Peralta. Ok. Así que ya usted sabe, si quiere tener uno de estos dones, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano Elías? Ahí está. Eso es todo, sencillo como eso. Ok, Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿En qué tiempo está la palabra constituir? Mano Edwin, ¿en qué tiempo está la palabra constituir? ¿Pasado, presente, pasado? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Como esta palabra está en pasado, hay quienes dicen que esto sencillamente era para aquellos tiempos. Y oigan bien, ¿qué es lo que constituyó él? A unos apóstoles. Si él sigue constituyendo, significa que también en el tiempo presente tiene que haber apóstoles. ¿Verdad? Por eso hay personas que dicen que esto simple y sencillamente era para el inicio de la iglesia. Pero este es el peligro cuando leemos solamente un texto, un verso. Este es el peligro. Y a través de esto se puede hacer una enseñanza. Pero si vemos el contexto, vamos a ver específicamente de lo que se está hablando. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamado con que fueron llamados. O de la vocación. Vocación es lo mismo que llamado.
Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito o dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados, una misma esperanza de su llamado o de su vocación, un Dios, un Señor, una fe y un bautizo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros. Se nos ha dado la gracia. ¿Por qué gracia? Porque es algo que no merecemos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto en una predicación yo se los decía, que esto se refiere específicamente a un término de guerra. El que va a la guerra en aquellos tiempos, vive el Señor, cuando uno iba a la guerra y ganaba la guerra, llevaba el botín de los soldados vencidos y se lo llevaba a su gente. Y esto lo repartía a su pueblo. Vive el Señor. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está. Dio dones a los hombres. Y esto específicamente era la figura. Acuérdense, cuando Jesús muere, no va directo al cielo, va al tercer día al cielo. ¿Qué estuvo haciendo Jesús entonces en esos 3 días? Va donde iban todos los muertos, al seno de Abraham. En el seno de Abraham había 2 lugares, ¿okay? 2 lugares donde estaba Abraham y donde estaban los condenados. Vemos ahí, creo que al rico, que decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es allí donde va Jesús, vive el Señor, y cuando resucita, todos los que estaban ahí se los llevó como primicia delante del Padre. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo este pasaje. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque Él había ganado la batalla. Por eso en Apocalipsis dice que Él le quitó las llaves del Hades a Satanás. Eso lo dice Apocalipsis, creo capítulo 2 me parece, que habla de eso. Vive el Señor. Ahora, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De quién está hablando? De Jesús. Hay un pasaje que Pedro dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Ese pasaje está mal comprendido. Jesús no fue a predicarle a los que habían muerto en el diluvio. Ese pasaje está mal comprendido, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a predicarle a aquellos y qué pasó después de Noé en adelante? ¿Por qué no les predicó también a ellos? ¿Qué caso tiene predicar a los muertos cuando ya están condenados? Ese pasaje, ¿sabe lo que dice ese pasaje? Que el Espíritu de Jesús estaba en Noé predicándole a esa generación que estaban cautivos en sus pecados. Ese tiene más sentido. ¿Por qué? Después, ¿lo quieren ver? Nos vamos a desviar un poquito del tema. Después el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué bautismo? El bautismo cuando Noé pasa por el diluvio. De ese bautismo está hablando, porque tenemos que ver el contexto de lo que se está refiriendo. Otro día hablamos un poquito, vemos esa escritura, que detalladamente me recuerda, hermano Edwin. ¿Okay? Ahora, fíjense bien,
Verso 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesús. Verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos son los dones que ha dado en particular algunos cuantos para este ministerio. No todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros, no todos van a ser evangelistas. Cada uno de estas personas tiene a Dios apartado dependiendo de la capacidad que desempeñen ese trabajo. ¿Okay? Ahora, fíjense bien. ¿Cuál verso 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si estos era solamente para aquel entonces, significa que la iglesia no es edificada. Porque, ¿cuál es el propósito de estos ministerios? Edificar a la iglesia. Edificar a la iglesia. ¿Qué es lo que en este día tengo ese privilegio de hacer? Estar edificando a la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos. Porque los santos tienen que irse perfeccionando hasta la venida de Jesús. Verso 13. ¿Cuál es el verso 13? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el trabajo del pastor, del evangelista. ¿De quién más dice ahí? Déjeme ver, de los profetas y de los maestros. Vive el Señor. Pero también la iglesia tiene un trabajo que hacer, llenarse del conocimiento, porque esta escritura es para todos. Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras porque en ellas les parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿Okay? Ese es el trabajo que nosotros tenemos, escudriñar las escrituras. Aleluya. Ok. Verso 14, para que ya no seamos niños zarandeados o agitados o fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de ¿qué? De enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza, para que nosotros no nos sacudan con cualquier enseñanza. Entonces, ¿por qué somos sacudidos? ¿Por qué somos zarandeados? Porque no escudriñamos las escrituras. Por eso han surgido apóstoles. Por eso ha surgido la enseñanza de hacer pactos. Da $1,000 a un pacto con Dios con $1,000 y Dios te va a regresar $10,000. Por eso han surgido todas estas cosas. Somos zarandeados, algunas asambleas, algunas reuniones las zarandean conforme a su ministro quiere hacerlo, porque esa asamblea no escudriña las escrituras. Vive el Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien organizado o concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Vive el Señor. Entonces, mis hermanos, si queremos ver estos dones espirituales en acción, busquemos de Dios. Busquemos de Dios. ¿Sabe que esto, lo que sucedió en Pentecostés, va a suceder nuevamente? Vive Dios, aleluya. Va a suceder nuevamente.
Pero tenemos que estar igual como los hermanos que estaban en ese día, buscando el rostro de Dios. Mire, ¿sabe lo que le ha sucedido aparte de la iglesia? Mire, oiga. Hacen conciertos cristianos y las personas se reúnen para alabar a Dios. Cantan las alabanzas, levantan la mano. Termina el concierto, ya se van a su casa, al otro día no hacen nada. Porque si no son motivados, no alaban a Dios. La alabanza no necesariamente usted necesita a alguien que le diga, alaba a Dios. No lo necesitamos. El hombre y la mujer agradecida alaba a Dios cuando le digan o cuando no le digan. La alabanza tiene que nacer del corazón y tiene que fluir de nuestros labios sin necesidad de que alguien nos motive. Es más, ¿sabe lo que dice Amós? Lo que le dice Amós al pueblo. Los salmos que ustedes me cantan, yo no los voy a oír. Porque son salmos aprendidos, que no salen del corazón. ¿Sabe más lo que más le dice? Las fiestas que ustedes hacen y los animales que ustedes sacrifican me tienen hastiado. Porque lo que Dios quería era un cambio de la vida de los judíos en aquel entonces. Y es lo mismo que Dios quiere de nosotros. Lo mismo. Dios no ha cambiado. Es el mismo. El mismo que comenzó en Génesis capítulo 1, verso 1, con el Dios que está en este día. No significa que sean dos dioses, pero es el mismo. Él no ha cambiado. Su santidad es la misma. Es la misma. Y eso está por todas las escrituras. Por eso tenemos a un Dios y a un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué hace ese mediador? Reconciliarnos con el Padre. Aleluya. Él nos reconcilia con el Padre. Él no ha cambiado. La autoridad la tenemos nosotros. La tiene usted, la tiene usted, la tiene usted, la tiene, todos los tenemos. Si hemos nacido de nuevo, ahora hay que buscar. ¿Sabe cuántas veces el Señor te ha molestado en las madrugadas para que te levantes a tener una intimidad con Él? ¿Y sabe lo que hemos hecho? ¿Ah? ¿Usted cree que solamente a mí me pasa? Dios nos ha amonestado porque quiere tener una intimidad conmigo, con usted. Quiere que nosotros hablemos con Él en oración. Cuando hemos descansado, cuando nuestra mente está relajada y ahí pueden salir esas palabras. Por eso Dios nos levanta en la madrugada, nos despierta en la madrugada. Pero ¿sabe lo que hacemos? Porque no hemos estado constantes en esa búsqueda. Por eso nos da flojera levantarnos. Yo les dije el ejemplo de hace ratito de que queremos bajar de peso. Es algo sencillo. Comer una dieta balanceada y hacer ejercicio. Comenzamos unos días y nos da flojera y regresamos otra vez a lo mismo. Es lo mismo en el aspecto espiritual. Comenzamos un día, 2 días, pero no insistimos, viva el Señor. El que insiste, rompe esa barrera, viva el Señor, porque esto es espiritual. Tenemos que entenderlo. Estos dones son dones espirituales que se manifiestan en lo natural. Aleluya. Por eso es difícil conseguirlo. Es difícil.
Mis hermanos, esto no se consigue con que yo le ponga la mano a usted, con que venga el evangelista y le diga, sea lleno de la unción. Eso no sucede así, no es bíblico. No hay un pasaje bíblico que me diga así. Por eso Pablo le dice a los discípulos, sed llenos. Imagínense, si eso fuese así, necesitamos siempre a un evangelista, a un misionero, que nos ponga la mano para ser llenos de la unción. ¿Qué tal si vienen los ovnis y se llevan todos los evangelistas? ¿O desaparecen todos ellos? ¿Ah? No. Esto es delante de la presencia del Señor. Por eso estos dones no se ven. Todos tenemos esta autoridad, pero hay un precio que pagar. Esta carne tenemos que dominarla. Y es ahí donde no queremos. No es que no se pueda, no queremos. Vive el Señor. Hemos llegado hasta el final. Aleluya. Vamos a orar, creo, por Gerson, por la familia Vélez. Que Dios le dé fuerza y fortaleza. Vive el Dios, aleluya. Vamos a orar por Papo Torres, por fortaleza también. Vive el Señor. Y así vamos a despedir este servicio. Espero, anhelo que este estudio nos haya servido para alentarnos a buscar el rostro del Señor. ¿Okay? Acuérdense, escudriñen, no me crean a mí, escudriñen las Escrituras, viva Dios, aleluya, porque es esto lo que nos enseña lo que Él quiere, lo que nuestro Dios quiere. Así que